Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy os traemos un especial de Halloween, en el que contaremos dos historias. Esta es la primera y la siguiente historia se publicará el jueves 30 de octubre. Pero antes tenemos que dar las gracias a nuestros ya 20 suscriptores que tenemos en el momento de grabar este vídeo. Nada, si os gusta nuestro contenido, dadnos un like y suscribíos y habrá vídeo nuevo cada domingo. Ahora sí, ¿empezamos? Sí. Esto es Más Oscuro, con Laura y Sara. Hoy, especial Halloween parte 1, Drácula. Sabes que hay una amplia variedad de criaturas míticas asociadas a Halloween que inundan las pesadillas de los niños y de los no tan niños. Zombies, fantasmas, brujas, hombres lobo. Pero hoy voy a contarte el origen de una de las criaturas que más nos fascinan, los vampiros. ¿Edward Cullen? ¡Casi! El conde Drácula. Vale. Mucho antes de los vampiros que hoy conocemos, los típicos vampiros poderosos, seductores y atractivos, existió un príncipe rumano llamado Vlad III Dracula, Drácula en rumano, que daría lugar a las cientos de historias y leyendas que en la actualidad conocemos sobre vampiros, y sería en quien se inspiraría Bram Stoker para crear al conde Drácula. Vlad III Drácula nació en 1431, en Transilvania, y era el segundo de los tres hijos del noble Vlad II Drácula, príncipe de Valaquia. Vlad debía su nombre a su padre, Vlad II Drácula, quien era miembro de la llamada Orden del Dragón, una orden de caballería monárquica para príncipes y aristócratas fundada en 1408 para luchar contra los enemigos de la Iglesia Católica, es decir, los turcos. Estos vestían con capas negras sobre prendas rojas, de ahí el que los vampiros se retraten en la actualidad con sus características capas negras y rojas. De esta manera, Vlad Drácula significaba simplemente hijo del dragón. Así, para diferenciar a padre e hijo, en adelante llamaremos Vlad al padre y Drácula al hijo. Drácula creció en una época de mucha violencia, pues vivía en una zona de la Europa cristiana, Valaquia, que se convertiría más tarde en la actual Rumanía, la cual se encontraba amenazada continuamente por la invasión otomana. Y es que la situación de los Balcanes al principio del siglo XV era complicada. Al este se encontraba el Imperio Otomano, los turcos, que querían expandirse por Europa, pero los estados cristianos y especialmente Hungría, atemorizados, intentaban hacerle frente y representaban la resistencia cristiana frente a la expansión del Imperio Otomano y el Islam. Especialmente importante en esta situación sería Valaquia, que se encontraba próxima a la frontera turca y en zona de guerra, disputada tanto por húngaros como por otomanos. De esta manera, al encontrarse entre la potencia húngara y la otomana, los gobernantes de Valaquia recibían constantemente presiones de ambos bandos para asegurarse su apoyo militar. Y no era inusual que los gobernantes fueran cambiando de bando según sus necesidades, y así Vlad II lucharía tanto por Hungría como por el Imperio Otomano. Por ello, cuando Drácula tenía 13 años, el sultán otomano musulmán Murad II obligó a su padre, a Vlad, a entregar a modo de rehenes a Drácula y a su hermano menor, Radu, para forzar su lealtad. No obstante, se cree que tanto Drácula como su hermano fueron tratados por los turcos como príncipes. De hecho, los adiestraron para combatir y los educaron junto el hijo y heredero del sultán, Mehmed II, que será importante más adelante. Sin embargo, Drácula, a diferencia de su hermano menor Radu, jamás olvidaría que él era en realidad un prisionero de los turcos. Así fueron pasando los años y la historia dio un giro cuando el padre de Drácula, que tenía una alianza con el sultán otomano, decidió traicionarlo y posicionarse con los húngaros, poniendo en peligro a sus propios hijos, que recordemos eran prisioneros del sultán turco. Pero el sultán decidió mantener con vida a Drácula y a Radu, ya que eran los herederos del trono de Valaquia y preveía colocarlos en un futuro como dirigentes de la misma, asegurándose así la lealtad de esta tierra. Ya eran uno de nosotros. Exacto. Eso creía él, porque ya veremos.
Más tarde, Vlad II volvió a cambiar de bando, posicionándose de nuevo con los turcos, lo cual enfadó a los húngaros, haciendo que invadieran Valaquia en 1447, asesinando a Vlad II y a su primogénito. Entonces matan al padre de Drácula y al hermano mayor. Exacto, eran 3 hermanos, el hermano mayor, Drácula y Radu, que era el pequeño. Drácula y Radu estaban secuestrados con los turcos y los húngaros mataron al padre de Drácula y al hermano mayor. Vale. Años después, tras la muerte de Vlad, los turcos liberaron a Drácula. Sin embargo, los húngaros le habían otorgado el trono de Valaquia a otro hombre llamado Vladislav, por lo que Drácula no pudo en un principio volver a su tierra como príncipe de la misma. No obstante, Drácula no tenía pensado rendirse, y aprovechando una época en la que Vladislav se había ido a la guerra para apoyar al ejército húngaro, consiguió el apoyo del sultán para reconquistar Valaquia y hacerse con el poder, posicionándose entonces como príncipe de Valaquia. Pero este primer reinado no le salió del todo bien, pues solo duró unos meses, ya que cuando el anterior príncipe de Valaquia, Vladislav, regresó de la guerra, Drácula tuvo que huir y refugiarse en la corte otomana, abandonando Valaquia. Sin embargo, Drácula no olvidaba su tierra, y durante los siguientes años estuvo en Hungría buscando el apoyo que necesitaba para recuperar de nuevo el trono de Valaquia. Así, 8 años después de su primer reinado, en 1456, junto con el apoyo de los húngaros, consiguió recuperar el gobierno de Valaquia por segunda vez. Pero, si Vladislav era del bando de los húngaros y Drácula había pasado toda su infancia con los turcos, ¿por qué Hungría apoyó a Drácula para recuperar el trono de Valaquia? Claro. Pues porque, como ya te he contado, era muy normal que los gobernadores cambiaran de bando entre húngaros y turcos, y Vladislav había traicionado a los húngaros pasándose al bando de los turcos. Además, el nuevo sultán otomano Mehmed II, con quien recordemos que Drácula se había criado, había conseguido acabar con el Imperio Romano de Oriente, convirtiéndose en una gran amenaza para Europa. Por ello, Hungría quería tener a alguien de la fortaleza y crueldad de Drácula que pudiera hacerle frente al sultán Mehmed II. Así, Drácula acabó con Vladislav, el hasta entonces gobernador de Valaquia, en un duelo y reinó por segunda vez en Valaquia. Hasta aquí, Drácula era un hombre como tantos otros, entrenado para la guerra y con sed de poder. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Drácula se convirtiera en una leyenda que aún perdura en el día de hoy? Pues, en los siguientes años, Drácula siguió comportándose de la forma más cruel con sus enemigos. No había olvidado la muerte de su padre y su hermano mayor, así que se vengó de todos los aristócratas que los asesinaron. Averiguó quiénes habían participado en el asesinato de su familia y en la Pascua de 1459 los invitó a un banquete como muestra para dejar los rencores en el pasado. Pero Drácula no olvidaba ni perdonaba, así que cuando los aristócratas y sus mujeres llegaron al banquete, los apresó, empalando a algunos de ellos y utilizando al resto como esclavos para construir un castillo. Eso es muy... Juego de Tronos. Sí, es la boda roja, ¿no? Sí. O boda de sangre, ¿cómo se llamaba ese capítulo? Yo creo que era la boda roja. Creo que sí. Pero sí, a mí también me recordó a eso cuando lo leí. El empalamiento consistía en clavar una estaca de madera desde las nalgas de la víctima hasta debajo de los hombros o hasta la boca. Con estos aristócratas gobernadores muertos o siendo utilizados como esclavos, Drácula colocó en el poder a personas del pueblo, pero no porque creyeran las clases bajas, sino con el objetivo de asegurarse la obediencia ciega de los mismos. Además, liberó a campesinos y artesanos de tener que pagar tributos al Imperio Otomano, lo cual le traería problemas en el futuro. Junto a todo ello, obligó a los sajones, que eran colonos alemanes asentados en su tierra, que se habían hecho muy ricos en detrimento de la población local, a pagar más impuestos. Pero los sajones, viendo que ahora debían pagar más impuestos, empezaron a conspirar para poner a un nuevo príncipe en el trono, y Drácula acabó masacrándolos a todos. Se cuenta que hizo empalar a 30.000 hombres, mujeres y niños, y que después disfrutó de un banquete mientras los ejecutados agonizaban a su alrededor. Madre mía. Hasta este momento, ¿no te recuerda un poco, quitándolo de las muertes obviamente, a Robin Hood? O sea, les subía los impuestos a los ricos
les quitaba los impuestos a los pobres, ¿no? Sí, total. Fue entonces cuando dejaron de llamarlo Drácula, que era honorable, y pasaron a llamarlo Vlad Tepes, es decir, Vlad el Empalador. También se cuenta que persiguió a otras minorías, como mendigos y gitanos. En una ocasión invitó a un grupo de indigentes a un banquete, y una vez dentro del salón los quemó vivos. No era tan Robin Hood. No. Además, durante este segundo reinado, Drácula se pasó al bando cristiano, y al contrario que su padre, ya no lo abandonaría nunca. Tenía mucho resentimiento contra los turcos e inició una cruzada contra ellos. Así, cuando en 1461 el sultán otomano Mehmed II envió emisarios a Drácula para informarle de su obligación de obedecer al sultán y enviar los tributos que en aquellos 5 años había perdonado a los campesinos, Drácula apresó a estos emisarios y los ejecutó. Continuó luchando contra los turcos, asesinando a miles de ellos, por lo que el sultán Mehmed II lo consideraba ya un traidor. Así, en 1462, el sultán puso en marcha un gran ejército para matar a Drácula y colocar en el trono de Valaquia a su hermano menor, Radu. Pues Radu, a diferencia de Drácula, había continuado viviendo en la corte otomana junto al sultán y se había convertido al Islam. Entonces, hasta aquí, Drácula era cristiano, pero Radu, su hermano, era musulmán y estaba con los turcos. De esta manera, el sultán envió un ejército de 90.000 soldados a Valaquia, frente a los escasos 30.000 soldados con los que Drácula contaba. Para llegar a Valaquia y acabar con Drácula, el ejército debía atravesar un oscuro bosque. Durante la travesía, los hombres de Drácula, utilizando disfraces y tácticas de guerrilla, y dado que conocían bien el bosque, fueron eliminando poco a poco durante meses a parte del ejército otomano. Sin embargo, este continuaba siendo muy superior al ejército de Drácula. Hasta aquí sabemos que Drácula empalaba a sus adversarios, pero ¿era realmente un vampiro? ¿Se alimentaba de la sangre de sus víctimas? Pues aunque no parece que Drácula bebiera sangre de forma habitual, sí existe una historia que relata cómo, tras empalar a unos soldados cautivos, ordenó a sus hombres que les cortaran las extremidades a las víctimas. Entretanto, se sentó a cenar y mojaba su pan en la sangre de las víctimas, ya que ver correr la sangre humana le daba valor. Ese parece ser, por tanto, el origen de la creencia acerca de que los vampiros se alimentan de sangre. Pero además, Drácula cometía actos atroces con sus víctimas y vendía después panfletos sobre estos actos que llegarían a tener mucho éxito. Esto contribuiría en gran medida a las historias de terror sobre Drácula. Claro, eran su propaganda. Exacto. Para que todo el mundo supiera de lo que era capaz. Una noche, cuando Mehmed II y su ejército se encontraban ya cerca de Targoviste, la capital de Valaquia, Drácula atacó al campamento turco para asesinar él mismo a Mehmed II y acabar con la guerra. Sin embargo, este plan fracasó y no consiguió asesinar al sultán, así que Drácula huyó y se resguardó en los montes. Ahora el sultán tenía vía libre para hacerse con Targoviste. Pero lo que Drácula, experto en guerra psicológica y en sembrar el pánico, había preparado en Targoviste, desmoralizó a los soldados otomanos por completo. En las cercanías de Targoviste, en el famoso Bosque de los Muertos, se hallaban empalados alrededor de 24.000 hombres que habían pertenecido al ejército otomano del sultán Mehmed. El olor que desprendían aquellos cuerpos era insoportable. Las aves se alimentaban de los restos y anidaban en sus cráneos, y el ejército estaba cada vez más temeroso de su futuro. Sin embargo, decidieron continuar su camino, acabando así con el segundo reinado de Drácula, que duraría 6 años, y coronando en ese momento a Radu, el hermano menor, como príncipe de Valaquia. Pero, aunque el sultán había conseguido recuperar Valaquia, regresaría a su palacio sin cumplir su misión, matar a Drácula. Ese mismo año, Drácula viajó a Hungría para pedir ayuda al rey húngaro. Sin embargo, el rey no quiso entrar en guerra con los otomanos, ya que quería evitar perder miles de vidas y gastar grandes riquezas. Así que, en lugar de prestar ayuda a Drácula, el rey lo hizo encarcelar, utilizando como excusa su extrema crueldad. Pero Drácula no permaneció mucho tiempo encarcelado, ya que medió por él su primo Esteban III de Moldavia, y aunque el rey húngaro no lo puso en libertad, de hecho lo retuvo en la corte durante 12 años, tampoco lo mantuvo encarcelado.
Tiempo después, su hermano Radu, tras permanecer 11 años en el trono de Valaquia, fue expulsado por el rey de Moldavia en 1473 y sustituido por un nuevo gobernante llamado Basarab Laiota. ¿Cómo? Basarab Laiota. Vale, Laiota. Sin embargo, ya sabes cómo eran los gobernantes de Valaquia, y Basarab Laiota, para no tener que ser vasallo de Moldavia, se unió a los otomanos. Madre mía, ¿pero alguien se quedaba en su bando? No. Era todo el rato de otomanos a húngaros, de húngaros a otomanos. ¿Es que se deberían perder hasta ellos? Bueno, Depende de cómo se levantaban, ¿no? Hoy otomano. depende de quién ofrecía más, yo creo, ¿no? Durante los 2 años siguientes, Radu recuperó y perdió el trono en varias ocasiones, pero terminó muriendo en 1475 por causas desconocidas. Fue entonces cuando el rey húngaro, que había mantenido retenido a Drácula, vio la oportunidad de utilizarlo de nuevo a su favor y lo dejó marchar para que recuperase el trono de Valaquia. Así, junto con el apoyo de Hungría y de Moldavia, Drácula hizo que Basarab Laiota abandonara Valaquia, comenzando entonces su tercer y último reinado de Valaquia, que sería muy corto. Pues Laiota regresó al poco tiempo con el apoyo de los otomanos, reconquistando Valaquia y acabando con Drácula. Aunque no se sabe a ciencia cierta, parece ser que Drácula murió finalmente en diciembre de 1476, cuando tenía 45 años. Algunas leyendas cuentan que falleció en una emboscada organizada por los turcos, y otras dicen que sus propios guardaespaldas lo traicionaron, asesinaron y decapitaron. Tras ello, los turcos se llevaron su cabeza a Estambul y la clavaron en alto para exhibirla y que su nombre, Drácula, dejara de sonar terrorífico para los turcos. Mientras que los monjes locales encontraron su torso en un bosque cerca de Bucarest y lo llevaron a su cripta en el monasterio de la isla de Snagov, honrándole por haber defendido hasta la muerte el cristianismo. Todo ello hizo que la gente dijera que Drácula no descansaría tranquilo en su tumba nunca, naciendo con ello la primera versión de la leyenda de Drácula. ¿Qué te ha parecido Vlad III Drácula? Es bastante diferente al Drácula de Bram Stoker, ¿no? Pues sí, a ver, yo la verdad es que prefiero la fantasía de Bram Stoker. Pero está guay saber de dónde viene. Sí, está guay saber que tuvo un origen real y de dónde salen algunas leyendas como que los vampiros beben sangre o que llevan capas negras y rojas. Sí, muy guay, ha molado. Bueno, pues hasta aquí nuestro especial de Halloween de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos el jueves con un capítulo nuevo mucho más oscuro.